Colima es uno de los mayores productores de coco de todo México. Su gente aprovecha cada parte del fruto y se ha vuelto imprescindible en las costas tropicales del país. Vengan y conozcan el proceso del coco. Este es el coco más rico de México. Les invito a todo Tecomán, Armería y Colima que se interesen por el coco. Es nuestra fruta, hay que cuidarla y aprovecharla. El coco se cultiva en 11 estados de la República. Guerrero, Colima y Jalisco son los principales. Gracias a esto, México está en el top de los productores mundiales de coco. ¿Cuántas cajas más o menos te toca subir al día? 400, 500 cajas. Es algo divertido, pues, agarrar lo bonito. Manejar, cargar, descargar. Mandar a Monterrey, Chiapas, Veracruz, Tapachula, Guatemala. Es un orgullo, siendo un municipio tan pequeño, el hecho de que nuestro producto llegue a la capital y se distribuya en todo el país. La relación del coco con el ser humano se extiende desde hace más de 20.000 años. Los registros arqueológicos más antiguos de su uso se encontraron en la isla Buka de Papúa Nueva Guinea, en el continente asiático. Imaginen, varios miles de años antes del surgimiento de la agricultura. En Colima se crece viendo cocos en casi todas partes. Pareciera como si siempre han estado allí. Sin embargo, hay una teoría que sugiere que el coco fue introducido en América por navegantes austronesios hace más de 2000 años. El coco representaba una forma de transportar comida y agua en las travesías por el mar, y con ello se convirtió en la clave para que los antiguos navegantes pudieran establecer nuevas rutas de comercio o colonizar nuevas tierras. Actualmente en los valles de Colima el cultivo del coco se ha vuelto una importante actividad económica. Hay paletas, helados, postres y dulces como la típica cocada o el clásico alfajor. Sin duda es el fruto más ligado con el colimote. Aquí las palmeras nos fueron develando las propiedades nutricionales de sus frutos. Colima tiene 10 municipios. Iniciamos por Manzanillo. También hay otro municipio que tiene costa, es Armería, que vamos a pasar por ahí. Tecomán también tiene costa y en total son 151 kilómetros de línea costera. Pues lo que vemos aquí son árboles frutales, que es el coco, el mamey, la papaya. Ahorita está la temporada de guamúchil. Todos estos árboles son guamúchiles. El guamúchil es una vaina que tiene una semilla y es delicioso. Algunos son muy dulces y es muy común que en Colima se corten por las tardes y se coman fuera de tu casa en una silla sentado viendo a la gente pasar. Cómo viven los colimenses, que también es algo muy bonito porque se dice que en Colima somos personas cálidas, serviciales. Ya lo irán comprobando a lo largo de estos días. Mira los plátanos. De este lado tenemos un plantío de plátanos, se exporta a China, tenemos el puerto tan cerca, entonces estamos exportando ya plátano a este gran país. Desde que pones un pie en Colima percibes la fertilidad de su tierra, pues a las orillas de la carretera encontrarás fruterías que son una representación fidedigna de lo que se siembra en la región. Llegamos a Manzanillo, en este clima tropical del Pacífico, y al lado de la carretera, en el pueblo llamado La Central, encontramos a Alonso, que él trabaja desde hace muchos años con su familia vendiendo frutas, y no cualquier fruta. Estas frutas no se pueden encontrar fácilmente en Europa. No, en cualquier lugar no. Esto es el Mamey. mamey, crece solamente en los trópicos. Y acá tenemos a quién. La guanábana y la granada china. Granada china o como la conozcan, maracuyá. Y acá tenemos, vengan de este lado, si la tocan hay que hacerlo con cuidado porque esta pica un poquito. Sí, la yaca es cuidado porque si la agarras muy fuerte o incluso te cae encima, te puede lastimar. Y si vas en la selva caminando y te caes en la cabeza te puedes morir. Sí, está demasiado dura. Y esto viene originariamente de Asia, entonces cuidado los que vayan a Asia. Sí, llegaron por parte de hecho de la costa de Nayarit y se fue agregando aquí a todo el estado de Colima. Eso habla de la conexión que hay entre el Pacífico mexicano y el comercio con Asia. Es muy rica y una grandota como esta puede costar hasta 200 pesos. 200 pesos, hasta más, hay más grandes que esas todavía. La yaca es compañera del coco en los ecosistemas tropicales.
En este momento les acabo de partir un coco, pidieron un coco de agua y comida. El coco es aquí de Colima, igual se maneja mucho aquí en Jalisco. Principalmente es una fuente hidratante, pueden utilizar como suero. Más que nada tiene que ser un coco tierno, porque el coco tierno contiene todas las vitaminas. ¿Cuántas especies de cocos hay aquí? Solamente es el coco, el de la India y el verdecito, que es de aquí de Colima. El de aquí de la costa es un poco más grande y cuenta con más comida y agua. Yo tengo prácticamente toda mi vida dedicándome a esto, así que pues ya le sé. El negocio inició con la familia y yo lo sigo manejando ahora. Todos los días conocemos gente nueva y más que nada los fines de semana que nos toca conocer gente de afuera. Pues hay mucho producto que es aquí originalmente de Colima y hay otros que traemos de Jalisco, más que nada costeros, lo que viene siendo la yaca, el plátano, principalmente el coco, fruta de temporada como la sandía, la piña. La yaca más que nada es una pulpa, lo familiarizan mucho con la guanábana, pero es totalmente diferente porque la yaca es una pulpa. Te la puede comer ya sea en vasito, en licuado, en nieve. Alonso, ¿y esta fruta que tenemos por acá qué es? Se llama guanábana, es la variedad de la lisita porque originalmente es un poco más picuda. Esta de las propiedades que tiene principalmente es matar las células cancerígenas. Mucha gente la utiliza más que nada como para remedio o en agua fresca. La hoja de esta misma fruta es la que contiene más propiedades para eliminar las células cancerígenas. Lo puede masticar o chupar incluso. Este es mamey, ¿verdad? El mamey. Ay, mi favorito. ¿Qué es? Mamey, licuado de mamey, delicioso. El frutero Alonso se dio cuenta cómo nos llamaba la atención la yaca y nos invitó a probarla. Esta es la yaca. Un corazoncito por dentro. Ay, perdón. Se va abriendo. Se utiliza una bolsita más que nada como para la goma. Ahí se le va pegando todo. Es como un pegamento. Ahí se va limpiando. Aquí por el clima se presta demasiado a su cosecha y pues es muy abundante. Originalmente ya tiene creo que como 20 años en Nayarit y aquí tiene aproximadamente como 15 años en esta zona costera. Prácticamente así es por dentro. Wow. Ahí se ve claramente cada joya. Es muy dulce. Y es muy rica. Está deliciosa. Se le quita lo que viene siendo los pelitos de aquí de las orillas y ya se come todo esto. Eso es pura pulpa. Wow, pura pulpa de la yaca. Alfonso, tú ya eres un maestro de las frutas. Sí, ya le sabemos. ¿Y una yaca entera cuánto la vendes? Pues está el kilo entre 20 y 25 pesos dependiendo de la temporada. La más grande puede costar hasta 200 pesos, 220 pesos. Le saca hasta 2-3 kilos de pulpa. Está muy, muy, muy rica. Está muy dulce y jugosa. Fresca. Alonso, qué rica esa yaca. Gracias. Yo no conocía la yaca. Cuando la conocí, me pareció incluso su figura, la forma que tiene impresionante y se ha vuelto una de mis frutas favoritas. El sabor es muy dulce, como sabe, entre plátano, melón, guanábana. Manejamos producto local. Principalmente la cocada, obviamente, porque Colima produce demasiado coco. ¿Qué es la cocada? La cocada es un dulce a base de la comida de coco. Se le agrega canela, se le puede agregar miel, algún tipo de rompope igual, de diferentes sabores, como de pistache, el rompope normal clásico, cajeta con nuez. Tenemos también el aceite de coco. El valor agregado que se le puede dar al coco es inmenso. Sirve para crear jabones, champús y cremas cosméticas. En la industria alimenticia se utiliza como aceite. También se puede hacer helados o galletas y la muy conocida leche de coco. En la frutería de la Central también se puede encontrar otro de los productos que Colima ofrece a México, la sal artesanal extraída de la laguna de Cuyutlán.
La sal de Colima, importante también esta. Toda la sal que hay aquí viene de Colima, de la laguna de Coyutlán. Sal de 3 kilitos, 1 kilo. Es que nada, la sal de aquí de Colima es de las mejores a nivel mundial reconocida. A disfrutar el producto, que es todo lo que tenemos aquí. Estamos ubicados aquí en la Central, parte de Manzanillo. A cualquier persona que pregunta, Frutería La Central. La granada china, o mejor conocida como maracuyá, también crece en las selvas de Colima. Está rica. Bueno, a mí me gusta con sal y limón. ¿Cómo le conoce aquí? Granada china ¿O? o maracuyá. Porque a veces la confunden con la... Cuando dicen granada piensan que es la granada la roja, pero no. Es la granada china. ¡Qué rico! También probamos la refrescante agua de coco, la cual ayuda a regular la presión sanguínea, los niveles de azúcar e incluso el colesterol en la sangre. Y vean Alonso lo que nos da. Nos explicó la variedad de coco. Dice que hay 2 especies de aquí. Esta es la especie verde, ¿Originaria de Colima? originaria de Colima. Una hibridación que se hizo porque el coco originalmente también viene de Asia. Y aquí es muy muy famoso los productos de coco. Ya lo vamos a ver. Muchas gracias por recibirnos y darnos esto. Vamos a probarlo. Adelante. Ay, qué rico. ¿Me aceptas como vendedor? Claro, adelante. Esto en otros lugares del mundo no se puede concebir. Tomar agua de coco desde el propio coco es un privilegio. Para entender la fecundidad de Colima hay que adentrarse a sus valles. De ahí provienen la mayor parte de los frutos que Alonso vende diariamente. Visitamos el Valle de Tecomán por ser la zona de cocos por excelencia, además de ser conocida como la capital mundial del limón, ya que es la cuna del famoso limón de Colima. En Tecomán, custodiados por las palmeras, conocimos a don Eleazar, quien es capaz de subir a lo alto de las palmeras para cosechar los cocos. Se necesita mucha fuerza física. Sobre todo aquí. Nada más. El coco es el fruto que proviene de la palmera cocotera, las cuales pueden llegar a vivir hasta 100 años. Una vez sembrada la palmera puede tardar 5 años en dar frutos, pero en temporada una palmera adulta puede llegar a dar entre 50 y 100 cocos. El oficio de don Eleazar, alias el Chele, es ser tubero. Los tuberos son los encargados de extraer la tuba, el néctar o savia de las palmas. En la madrugada y al atardecer suben hasta las copas de las palmas para bajar la tuba. La producción y venta de la tuba es una actividad típica de varias regiones de la zona costera del Pacífico, principalmente de los estados de Colima y Guerrero, así como Jalisco, Michoacán y Oaxaca. Luego de conocer el proceso artesanal del coco, fuimos al municipio de Armería, donde se trabaja de una forma más industrial el aprovechamiento de todos los elementos de este fruto. Visitamos la empresa Real de Colima dedicada a los cocos. Nos encontramos en Real de Colima, así que vamos a ver cómo se aprovecha la materia prima. Aquí llega el coco de los ranchos para hacer productos muy interesantes. El valor agregado. El primer paso se llama destopado. Personas que ya están diestras y capacitadas para quitarle la estopa, como pueden ver, y que quede solamente la bolita del coco. La bolita del coco. ¿Qué es la Que estopa? quede, esta es la estopa. Esto para nosotros es la estopa. Se usa para la fibra, se muele y también esto tiene un valor importante. Se hacen pacas para venderse para sustrato de fibra. Eso vendría siendo la estopa. Eso viene siendo la estopa. Lo muelen en molinos, de hecho tenemos aquí también un molinito. Entonces lo que hacen es quitarle la corteza. Ajá, y queda la nuez limpia. Y queda el fruto, ¿verdad? Sí, así es. Después todavía tiene varias etapas. Quitarle mediante machete o mediante máquina lo que es el huesillo. También es otra parte que se utiliza porque con el huesillo se hace carbón activado. Lo queman y se convierte en vapor para calderas. Pues aprovecha todo. Vamos a iniciar este recorrido. En promedio, cada trabajador destopa 1000 cocos diarios. Aquí conocimos a Alex, quien a sus 13 años ha seguido los pasos de su padre de destopar cocos. ¿Qué andas haciendo? Pues destoparlo. ¿Sí?
Sí, pues es lo único que hago. Deshuesarlo ya no deshueso. Le vas dando vuelta y le vas dando vuelta. ¿Más o menos cuántos cocos haces? 1000 al día. ¿Nunca te has cortado? Sí. Pues agarrar en el coco para que no te resbale. ¿A qué edad empezaste a trabajar el coco? ¿A qué edad? Como a los 8 años. ¿Cómo se llama esta máquina? Pico. Lo encajas de ladito. No lo encajen así porque así no se puede. Así de. Así. Y lo pisas recio porque si no se va a abrir. Nomás no le vas a poner la mano así por abajo porque no te van a encajar los dedos. Es por arriba. Cuidado. ¡Bravo! Lo logró. Hacen 1000 al día, Marco. Me faltan 999. Tiene 13 años y ¿sabe cuántos hace? 1000 al día. Primero lo encajamos. Ay, Virgen de Guadalupe. Y luego la pata. Oye, no se abrió. ¿Por qué? No, me rindo, ¿Los me encajos rindo. por el medio? Me rindo. Él con 13 años le toca abrir 1000 cocos al día. Tienes una habilidad muy, muy buena. Imagínate cuando tengas 30 lo que vas a llegar a hacer. Vas a tener tu propia parcela de cocos. Gracias a gente como tú podemos disfrutar el agua de coco en nuestras casas. Felicidades. Mira, ¿por eso? A ver, mira, nos va a enseñar. Se encaja así, ¿no? Aquí en la punta, que no se encaje En la por atrás. puntita. Ah. Si no, no se va a poder. Y luego la patita. Y luego la pata ya. Vamos a agarrarlo porque si no se va a caer. Lo agarro. Ajá. Ya ves, y ahora sí. Wow. Ya se abrió. Ay, ay, ay. Creo que tú y el biólogo son mejores. ¿Te gusta trabajar aquí en Real de Colima? Sí, aquí hay menos problemas. El patrón casi no te regaña, no te grita. Toda su familia se dedica a trabajar el coco. Ellos son 2 hermanos, ellos guían a su papá, lo traen al trabajo todos los días porque su papá es invidente. El señor pues tiene tan medido su oficio que desempeña su labor con el apoyo de ellos. Ellos le llenan las canastas, le acomodan su sombra y el señor también destopa alrededor de unos 1000 cocos al día. Como 1500. Ajá, como 1500 cocos al día. ¿Y desde cuándo que él no ve? Como 18 años más o menos. No perdió la vista luego. Primero un ojo le empezó a fallar, veía borroso. Ya que perdió la vista, ya sabía bien cómo trabajarlo y todo. Ya le tenía la medida, ya todo. Sigue chambeando así como está. Pues la verdad yo sí lo admiro. Pues esto nos demuestra que habemos personas con todas las capacidades y nos ponemos muchos obstáculos, ¿verdad? Y ellos apoyan a su papá muy bonito en venir a trabajar junto con él. Vengan a Armería y conozcan el proceso del coco. Un saludo a toda la gente de Tecomán y de Armería que trabajan con el coco. Es nuestra fruta, hay que cuidarla y aprovecharla. Este es el coco más rico de México. Después el coco ya sin la estopa pasa a la perforadora donde se le extraerá el elixir que contiene en su interior. El agua de coco posee minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos y antioxidantes. Es una bebida rehidratante y que además, al ser fermentada, se produce vinagre. ¿Qué andas haciendo? Perforando. Aquí lo que Sergio está haciendo es perforar el coco y luego lo pone a vaciar. Lo vacía y el agua del coco escurre. Por medio de la decantación se va acumulando. Así se aprovecha. Inmediatamente entra a la acción el deshuesador de cocos. ¿Qué es lo que anda haciendo? Deshuesando, quitándole el hueso al coco para que quede así nomás. ¿Es difícil? No, es cuestión nomás de hallarle, nomás de acomodar la cuña. Es peligroso, ¿no? Sí, sí. Hay unos que ya se han cortado, pero no me ha tocado cortarme, gracias a Dios. ¿Cuántos cocos te toca quitarle la corteza? Son como 4 canastas, bien, como 450 cocos lo que trae. ¿A qué hora comienza a trabajar? A las 6 de la mañana. ¿El hueso es duro? Sí, siempre. Sí se puede, a muchos se les hace imposible. Y perder el miedo también. Que no se desanimen y que le echen ganas.
Pues ya vimos a don Sergio cómo trabaja deshuesando el coco con esa máquina que le llaman deshuesadora. Y todo es manual, es lo que me llama la atención. Miren acá esta chica cómo corta la fibra del coco. Este proceso es el pelado. Comienza a pelarlo para quitarle la cascarilla, la parte cafecita gruesa. Esto también yo lo aprovecho. Se recoge y se seca y se obtiene aceite y se hace jabón. En Tecomán abundan los jóvenes trabajadores. Ellos se han forjado los valores de la disciplina y responsabilidad al mantener sus estudios mientras aprenden el mérito del trabajo. Ellos son un ejemplo para todos los mexicanos. Pelando coco. Con la chaveta le tengo que quitar la cascarilla. Te veo muy experta. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en esto? Uy, desde chiquita. Se gana bien. Está fácil. ¿Tu familia trabaja en esto también? Todos. Mi mamá pela coco, mi papá deshuesa. Mis hermanas también pelan. ¿Y tus abuelitos también trabajaban en el coco? Mi abuelo. Vénganse a probar el coco de la armería. Está bueno. ¿Es sabroso? Sí. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Y en tu quinceañera va a haber coco? Ya pasó. ¿Ya pasó? Estoy pelando el coco para que quede limpiecito sin cáscara. ¿Qué tal lo hace? ¿Rápida o lenta? Te está enseñando. No soy tan hábil para hacer esto, y ella lo hace mucho más rápido. Al terminar con la carga de cocos, un camión recoge la estopa, el huesillo y la cascarilla. La cáscara se aprovechará como abono o carbón y la estopa se procesará para convertirse en fibra textil o aislante térmico. Vamos a ayudarles a llevar toda la estopa allá arriba de la camioneta. La tienen que subir y esa la van a aprovechar para molerla. Hay que tener buena puntería. No quiero que se use evidencia en mi contra si alguien resulta descalabrado. ¡Ay, no! ¡Se hace el perro! Colima se ha convertido en el principal proveedor de sustrato de fibra de coco. El coco puede usarse como sustituto de la tierra para una mayor producción en los cultivos. La agricultura en sustratos o hidroponía es altamente sustentable, ya que ahorra cerca del 30% en consumo de agua y hasta un 25% de fertilizantes. Al cultivar en contenedores se elimina el uso de herbicidas y se evita que los agroquímicos lleguen al suelo. Y en Real de Colima al coco se le sigue dando valor agregado, pues la pulpa la convertirán en coco rallado. En muchos de los cultivos que ya hemos hecho, el aguacate, el mango, pues se necesitan técnicas de inocuidad. La inocuidad es cuando te tienes que limpiar completamente para que no contamines el coco. Sí, aquí es el área de aduana. Aquí los muchachos hacen su entrada para lavarse sus manos, ponerse su cofia y entrar higiénicos ya al proceso. Exactamente, entonces limpios. Nos ponemos esto para evitar que nuestro pelo se caiga y el producto se encuentre completamente limpio. Y también lo más importante, lavarnos las manos. Así es. No pasa nada, destápale por arriba. Es una gran experiencia estar con Real de Colima. Es padrísimo que estén contratando a personas de Armería, de Tecomán y alrededores, porque esto fomenta también el empleo. Huele demasiado a coco, huele delicioso. ¿Y cómo es que el coco se transformará en esto? Para crear el delicioso coco rallado que nos acompaña en los helados o postres, hay que triturar el fruto del coco. Estamos aquí en el área de producción, procedemos a traerlo a esta ralladora. Es sanitizado, limpio, se meten 90 kilos a rallar, se va rallando manualmente y procedemos a agregarlos a un globo.
este momento están cocinando el coco tostado. Es un proceso un tanto artesanal. Es un proceso que dura alrededor de 5 horas. Los ingredientes son naturales, azúcar y fécula de almidón. Y el fuego, que es el que hace la magia. Nuestro coco tostado no se elabora en muchas partes. Este es nuestro plus de la empresa, el coco tostado. Y vean este proceso, trabajan con el calor. Me recuerda mucho a la forma en que hacen el chocolate. También tienen estas máquinas donde el calor y el fuego juega un papel muy importante. Ahora vamos con Guillermo, que está trabajando allá con el coco directamente con el fuego. Cocinando coco. Cocinando coco. Ajá. Se lava primero, luego se raya y se avienta a la soya. Y ahí le damos el tiempo para que se vaya saliendo todo pues bien. ¿A qué temperatura debe estar? Es depende, porque hay un tostado y un blanco. Y el blanco es fuego lento. Y el tostado es fuego alto. Son diferentes temperaturas, pues. 3 horas y media para echar el almidón. Y esto es el almidón, vean. Y el almidón sirve para endurecerlo. Es para que seque esto ya. Así, mira. Ah, wow. Aguas con el DC. No te va a quemar. Es una gran experiencia, es muy interesante. Tostando. Entonces están tostando el coco durante 3 horas. 3 horas y media, 3 horas. Y luego le echan el almidón. El almidón. Ya que seque, lo cambio a otra olla para ya sacarlo tostado, como aquellas bolsas. Cuando ya está tostado, lo mandan para México. ¿Cuántos años tiene usted ya trabajando aquí? Unos 6 y medio, 7. 6 y medio, 7 años trabajando aquí. Muchas felicidades. Wow, es todo un proceso. Posteriormente se empaca el coco rallado para distribuirse a lo largo y ancho de México, e incluso al exterior del país. Aquí pues nos encontramos embarcando el producto que va a salir y revisando la etiqueta con su lote de caducidad, su información nutricional y el tipo de producto que se va. Cada caja pesa 20 kilos, 800 con todo y caja. Este producto es un coco semitostado. Lo enviamos a Guadalajara para Grupo Vida. ¿Qué andan haciendo? Cargando. ¿Cuántas cajas más o menos? Como 240, 250. ¿Y a dónde se va? Hasta Guadalajara. Qué fuerza, ¿eh? Esto es como hacer CrossFit. Ya entendí por qué están tan fuertes aquí en Colima. Vamos a subir a la camioneta a ver si puedo. Ay. Imaginen tener que llevar todas estas cajas hasta México, Guadalajara y tenerlas que subir. Hay que valorar. El coco que llega hasta nuestras casas pasa por un largo proceso y mucho de lo que ya hemos visto es un poco artesanal. Como vemos, lo hacen con las manos. Desde la persona que está arriba cortando el coco con el machete o con los palos de bambú hasta las personas que le quitan la corteza. Entonces siempre que comamos un coco en nuestras casas o hasta en la playa, tenemos que valorar de dónde viene. Y Colima se puede sentir orgullosa porque es un estado que lo tiene todo. Tiene el limón, tiene coco, papaya, plátano macho y uno de los cocos más ricos de todo México. A valorar el coco. Me cansé y solo cargué una. ¿Cuántas cajas más o menos te toca subir al día? No, pues muchas, como unas 400, 500 cajas, más o menos. ¿En la espalda? No. Manejar, cargar, descargar, mandar a Monterrey, Chiapas, Veracruz, Tapachula, Guatemala, Honduras. Todo eso mandan aquí de Colima. Es algo divertido, pues le agarro lo bonito. Son de aquí de Tecomán los que mandan eso. Lo que me llama la atención es que casi no suda, ya está acostumbrado. Aquí en verano hace mucho calor, ¿verdad? Sí, no, ya está haciendo calor, unos 35, 37. Gracias a ti llega el coco a muchos hogares. Y de verdad que siendo un municipio tan pequeño, pues mandar nuestro producto fuera a la capital del país, la verdad que sí es un orgullo. Muchas gracias por abrirnos las puertas de Real de Colima, Adriana. Excelente Gracias, explicación.
Y ustedes son fundamentales en la cadena de valor, porque justamente le agregan valor al coco. Sí, así es. Gracias a ustedes, el coco se puede disfrutar de diferentes formas. De diferentes maneras. Y los chefs en México pueden usarlo para producir grandes platillos. Sí, tiene muchos nutrientes, mucha fibra. Mucha Sí, fibra. es muy rico. Exactamente. Gracias. Sí. Este es el coco semitostado. Es un producto diferente. Hacemos blanco, hacemos tostado y un pedido especial que es el semitostado. Ok, vamos a probar el coco semitostado. ¡Wow! ¡Wow! No sé por qué está más crujiente, como truena más y está más dulce. Si la gente quiere comprar tu coco, ¿dónde lo puede comprar? En nuestra página de internet estamos como Real de Colima. Ya. No, por nada, a la hora. Me voy a llevar. Chicos, pues vimos todo el proceso artesanal y ahora estamos en la parte industrial, donde este es el producto final y es un semitostado de coco delicioso. Esto lo puedes acompañar en el cereal, en una bebida como el carajillo, que le da un sabor auténtico. Es un componente especial para realizar esta bebida. Súper delicioso. Un pequeño presente del Grupo Dual de Real de Colima para todos ustedes, para que lo disfruten. Muchísimas gracias, qué amable. Ahora voy a tener para hacer mi mole con coco y mi camarón con coco en Tamaulipas. Su yogur con coco. Para todo el año. Sí. ¿Esto tiene caducidad o no? Tiene un año de caducidad. Ah, entonces me lo voy a acabar en un año. Bien tapadito para que no se haga aguadito. Agua de coco, coco tierno. Pues a cerrar con broche de oro, tomando agua de coco directamente desde el coco. Gracias por la visita. Por Real de Colima. Por Real de Colima. Y los cocos de Tecomán y Armería. Hay 300 mililitros de agua de coco dentro de un coco, suficiente para saciarnos la sed. Es un proceso muy artesanal que tenemos en Colima y gracias a ti los colimenses van a conocer el proceso del coco aquí en Armería. Gracias, Jorge. Ay. Voy a regresar a Tamaulipas, pero muy agradecido porque la gente de Colima nos está entregando su corazón. Con mucha confianza se abrieron hacia la cámara y ahora es una gran responsabilidad contar sus historias. El Valle de Tecomán en tiempos mesoamericanos tenía un paisaje prístino de selva baja caducifolia. Transitar hoy por los caminos de Tecomán es una sorpresa continua, pues prácticamente no hay una sola hectárea sin cultivar. Abundan los sembradíos de plátano, tamarindo y limón, pero sobre todo de palmas de coco, hasta donde alcanza la vista. ¿Cómo sucedió esta metamorfosis de paisaje? En el siglo XVI, el explorador español llamado Álvaro de Mendaña desembarcó las primeras semillas de cocotero en el puerto de Salagua, hoy Manzanillo, procedente de las Islas Salomón en el Pacífico. En sus expediciones, Álvaro de Mendaña descubrió e intentó colonizar para el Imperio Español las Islas Salomón y las Islas Marquesas. Después de Mendaña, la ruta comercial del Galeón de Manila, que unía Filipinas con la Nueva España, se encargaría de transportar más cocos, los cuales proliferaron en la costa del occidente de México, dando lugar a uno de los cambios de paisaje más importantes en nuestro país. En la época colonial, cientos de filipinos comenzaron a llegar para trabajar en las haciendas de palmas de coco que se fueron creando, desde Colima hasta Guerrero. Gracias a su conocimiento ancestral sobre el uso y manejo de la palma de coco, los filipinos instruyeron a los habitantes locales en los beneficios de sus derivados: agua, comida, vinagre, aceite, leche, azúcar y bebidas como la tuba y el vino de coco. Además de la palma de coco, se incorporaron a la dieta local el tamarindo, el mango y diversas especies. Por este motivo, el occidente de México puede ser considerado uno de los puntos de diversificación de la cocina mexicana. Y esto lo averiguamos en la playa Boca de Pascuales, donde fuimos a comer al restaurante Sobre las Olas. Tecomán nos da la bienvenida aquí frente al Pacífico en el restaurante Sobre las Olas. Ahora voy a probar lo que es el consomé de mariscos.
Este es un relleno gratinado con champiñones. Sabroso, zarandeado es igual. Vean el tamaño de este pescadote. Llegamos y inmediatamente nos maravillamos con la fertilidad de la tierra. Tienen las coqueras enormes de 20 metros de altura y también mucha papaya, plátano y la producción del limón de Colima. El tamaño de pescado que me voy a comer. Cómo brilla el queso gratinado. Este pueblo de verdad que es bendito. Vivir al lado del Océano Pacífico. Vamos a probar este delicioso pescado. Muy rico y tiene champiñones. La gastronomía de este estado me sorprende cada vez más. Sobre las Olas es un restaurante que nace hace 20 años de la señora Marta Mendoza. Pues ella es una de las cocineras tradicionales más reconocidas, tiene más o menos 60 años trabajando aquí en la costa del Pacífico. Ha crecido desde ser una ramadita pequeña con 4 mesas hasta lo que es ahorita con espacio para 500, 600 personas durante la temporada. Trabajamos con coco, con pescadores de la región, que sabemos que trabajan en comunidad, que son varias familias y nosotros les compramos el producto fresco. Pues yo me pedí unos camarones al coco. Están empanizados con coco y vienen acompañados con una salsa de tamarindo, mi favorita. Espectacular. Y aquí han aprovechado este elemento de la naturaleza, este fruto. Muy rico. Está muy crujiente y dulce. A punto de disfrutar un pescado relleno, seso y muchas otras cosas son las que a mí me gusta de Tecomán, por eso suelo venir aquí muy seguido. Ahorita nos encontramos debajo de una enramada o ramada para pues taparnos del sol y disfrutar de una buena comida en compañía de los amigos y la familia. La enramada se está construida, 90% viene de la palma. Aquí se utiliza de todos los modos, lo podemos ver en la comida, lo podemos ver en la bebida, también ahorita en la construcción. Tenemos las hojas de la palma, que es lo que nos da la sombra, y la estructura pues está construida con la misma madera que sale del tronco de la palma. Vean otra delicia, el aguacate, el guacamole. Un verdadero guacamole de aguacatejas. Tiene cebolla, un poco de tomate y un chilito, pero ligero, no pica tanto. Tecomán está lleno de parcelas, mucho coco sembrado, limón en una temporada, melón. Es un lugar muy fértil, tanto el mar como la tierra. No es común en la ciudad poder trabajar con pescado fresco como el de aquí, ni tener el acceso a tanto coco como se mueve aquí, a tamarindo, a mango, a limón. Que esto es un paraíso pequeño que no ha sido explotado. Yo veo que Colima en general es parte de un corredor turístico gastronómico increíble. Veo cofradía, veo Comala. Más o menos hay 8 o 10 restaurantes aquí frente al mar en menos de 3-4 kilómetros. Se atiende muchísima gente que viene de Guanajuato, que viene de Jalisco. Esto se puede convertir en el corredor gastronómico más importante de esta zona del Pacífico. Y vean nuestro pescado gratinado con champiñones y trocitos de camarón. Tiene 2 capas de pescado, queso cheddar, pulpo, piña, tomate, cebolla, está delicioso. Yo sé que por ahí hay mucho ruido con que el zarandeado es de Nayarit, pues a lo mejor es el que tiene más difusión, pero lo que me ha tocado probar de la zona de la Baja California hasta Oaxaca, este es el mejor zarandeado que he probado. Son generaciones enteras de familias las que han pasado estas técnicas. Nosotros adobamos, elaboramos nuestro adobo con chocolate de la región, chile guajillo. Es un adobo que no lleva nada de ultraprocesados. Y no podía faltar el agua de coco. Wow, es casi como si le estuviera sacando directamente del coco. Está deliciosa. Tecomán es la zona número 1 de productora de coco a nivel mundial. Se exporta cantidades increíbles de coco. La tierra es magnífica para estar sembrando todo el año. Hay palmas más altas, palmas más bajas. Todas se están produciendo coco. Aquí hay el coco nativo de la región, muy generosa en cuanto a esa cantidad de agua, muy abundante, de un sabor muy especial, muy rico, muy fresco. Y la carne del coco que se produce con la palma nativa es muy suave. Puede entrar la cuchara con mucha facilidad. El coco es una maravilla. La gente busca muchísimo el agua de coco, 100% natural. Se abre el coco y se vacía, fresco. Los dueños de parcelas cortan sus cocos y vienen y nos surten, nos venden.
Encuentras expendios donde te venden el aceite de coco, que es una delicia para cocinar. Hay palmas brasileñas, hay palmas hindús, hay palmas orientales. El fuerte de la región, además del coco, es el limón y es el plátano macho. Aquí la siembra y cosecha y la producción de plátano macho es enorme, es gigantesca, que va a marcar vanguardia en la gastronomía a nivel nacional, sobre todo porque tiene muy buen sabor, frito, asado, natural. Aquí tenemos lo que son unos platanitos fritos con lechera y una cereza de decoración. Uno de mis postres favoritos, que es el plátano macho con lechera. Acompañado de una deliciosa agua de coco. Necesitan 5 cocos grandes para poder hacer el agua de coco 100% natural. Muy común en toda la costa del Pacífico mexicano. Plátano macho. A Ana le encanta el plátano macho. Tecomán es de los mejores productores de plátano macho de todo México. La playa de Boca de Pascuales es muy especial por ser de origen volcánico. También por eso el Valle de Tecomán es muy fértil. Si se dan cuenta, la arena de aquí del mar de Colima es negra. Y eso es por la influencia volcánica del volcán de fuego de Colima. Durante miles de años el material arrojado por las erupciones del volcán de fuego de Colima fue removido por lluvias torrenciales hacia la costa. Los sedimentos volcánicos se mezclan con la arena del mar, volviéndose de color gris, y es 4 o 5 grados más caliente que las arenas de color dorado. Las olas de la playa Boca de Pascuales son intensas, ideal para practicar el surf. Cada año son visitadas por surfistas provenientes de los 5 continentes. Al anochecer fuimos al centro de Tecomán para seguir sorprendiéndonos del ingenio de los colimotes. Cocolegre es un emprendimiento que permite personalizar los cocos y crear diseños únicos para cualquier evento a través de la tecnología de rayo láser. Bienvenidos, aquí es el taller y el garage en el que trabajamos los cocos en Cocolegre. Nosotros nos dedicamos a personalizar cocos con agua. Trabajamos lo que son los cocos sazones, que es el coco ya sin la primera capa, que es la estopa. Después de darle el primer proceso de pulida, nos permite personalizarlo con esta máquina láser, cualquier tipo de logotipo, cualquier imagen o frase. En mi familia nos hemos dedicado al coco desde hace más de 30 años y como parte de tratar de encontrar formas de innovar y agregarle un valor a algo tan rico como el agua de coco natural, fue que nos vino a la mente el poder ofrecer un toque extra. Es muy versátil las posibilidades que nos permite trabajar la personalización con un grabado láser, utilizando un producto que es tan icónico y tan característico de la costa de Colima. Una imagen clásica cuando uno llega a Tecomán, que ve todos los campos llenos de palmeras y de cocos, es un fruto muy noble que da trabajo a muchísima gente. Y en esa experiencia creciendo en Tecomán, en Colima, es que hemos trabajado y luchado en desarrollar productos como este. Nada se desperdicia, todo del coco se aprovecha, se puede obtener una amplia variedad de productos. Definitivamente el nivel de calidad del coco de Colima es de primer nivel. Mucho del coco de esta región se va a otros países como producto de primer mundo. El proceso es muy sencillo de grabado. Se conecta a una computadora el diseño ya que tenemos hecho, pasa para el tubo y el tubo manda un láser. Entonces el láser lo que está haciendo es quemar, está quemando. Es invisible el láser. Si yo llego a meter la mano aquí o acá, lo voy a quemar. Un par de veces sí me he quemado. Acomodando los cocos, una vez agarré un coco así y metí la mano por accidente y me quemé. Y no es tan peligroso cuando va grabando, solamente cuando está cortando, ahí sí hay que tener mucho cuidado. No hay un coco idéntico, cada coco es distinto, cada coco tiene sus características, sus formas. Entonces nosotros al trabajar la parte de personalización tenemos un área aproximada de 5 centímetros cuadrados en donde nosotros podemos trabajar un logotipo, texto, una imagen. Es importante ubicarlo de una forma correcta para que se logre grabar de forma precisa y que no haya una modificación del diseño. Y este coco ya tiene aproximadamente medio centímetro ya de carnita de coco. Entonces eso también se puede aprovechar como, o sea, se toman el agua de coco y a la vez pueden también comerse la pulpa.
ventaja de que nosotros lo podemos mandar a todo el país y no tenemos mayor problema en cuanto que se vayan a echar a perder o alguna cuestión así. Una cosa del innovar es solamente seguir adelante, buscar y tratar de seguir haciendo lo que hacemos con la calidad que lo hacemos para poder abrir el mercado. Nuestros clientes son personas que valoran la parte como de ser algo único, ¿no? Cocos hay muchos, pero cocos que dicen tu nombre, pues solamente los de Coco Alegre. Sin embargo, no a toda la gente le gusta el agua de coco. Entonces fue que nos empezamos a trabajar la parte de los Coco Bowls. Han tenido muy buena aceptación porque pues son mucho más versátiles. Se pueden utilizar tanto para la presentación de alimentos, para la presentación de coctelería, postres, y estos no tienen caducidad. Esto es tal cual, es como un plato, un tazón que necesita un cuidado normal de lavarse, secarse y listo. Este puede durar lo que te dura un tazón. Lo único que recomendamos es darles una pasada con aceite de coco para hidratar, porque eso es como una madera. Entre más se mantenga hidratado, pues mayor durabilidad va a tener. Nosotros trabajamos muchísimo con restauranteros y wedding planners, convenciones, bodas, hemos surtido hasta bautizos. Nos pueden contactar a través de las redes sociales y con todo gusto podemos ser parte de sus eventos o de su negocio con nuestros cocos o con nuestros Coco Bowls. Para Colima, el coco es un símbolo y un elemento clave de su cultura que evoca sus paisajes repletos de palmeras.